Qué lindo poder iniciar el año. Muchos lo hicieron el domingo anterior, otros hoy están viniendo primera vez en este año. Y qué bendición y qué lindo que podamos recuperar la pasión. Creo que no hay nada más aburrido, fastidioso, deprimente que llevar una vida sin pasión. Cuando en el matrimonio se pierde la pasión o en la pareja, esa relación no tiene sentido, no hay razón de ser en una pareja si es que no hay pasión entre el uno y el otro, si no ocurren cosas, si no hay nada nuevo, si no se siente algo. Hay mucha gente que pudo haber perdido la pasión en su relacionamiento de pareja. Hay otra gente que perdió la pasión para trabajar. Y un trabajo que en algún momento era lo máximo, era algo que le apasionaba, una carrera, una profesión, un sueño que de repente seguían. Pero hoy en día van hasta con fastidio a veces al trabajo. Van sin ganas, se despiertan porque bueno, hay que mantener la familia, porque es lo que hay. Y de esa manera van de repente al lugar donde están. Podemos hablar y de lo principal aquí en la casa del Señor que vamos a hablar es de la pasión hacia el Señor, hacia sus cosas. Y cuando uno pierde la pasión hacia el Señor, ocurren muchas cosas. Pasan muchos momentos los cuales vos y yo nos perdemos a causa de haber perdido la pasión. Porque la pasión por Dios, ¿saben qué? A uno le da unción. La pasión por Dios lleva a una vida de santificación, a una vida de sumisión hacia el Señor, a una vida en la cual uno tiene una rendición real hacia el Señor y las cosas que tienen que ver con Él. La pasión hacia Dios lleva a una vida de oración y luego de la oración a una vida de acción. Por eso cuando uno perdió la pasión para el Señor, uno puede venir todos los domingos a la casa del Señor, pero venir obligado, venir por rutina, venir por religiosidad, sin sentir absolutamente nada. Y cualquier cosa que pueda ocurrir acá no tiene sentido para uno, no suma ni agrega valor para uno. Pero cuando uno tiene pasión hacia el Señor, absolutamente todo puede empezar a sonar una melodía de la canción sin que ni siquiera se cante y uno ya empieza a sentir que algo el Señor está haciendo en su vida. Por eso tenemos que partir primero de entender y reconocer por qué podemos perder la pasión. Y rápidamente, si nosotros identificamos algunos factores comunes de por qué podemos perder la pasión, podemos encontrar que en primer lugar, cuando permitimos que algo que es valioso se vuelva común y ordinario, pasa a ser algo más. Partamos de lo espiritual porque creemos que lo espiritual luego trasciende a lo material. Buscamos primero lo de Dios y luego se agrega el resto. En algún momento de tu vida era una pasión adorarle a Dios, buscarle a Dios, servirle a Dios, pero de repente se convirtió en un X más de tu vida, en algo más de tu vida, una de las actividades más que había. Y cuando antes todo te emocionaba, todo te hacía sentir un ardor acá interno, de repente dejó de ser así y pasó a ser una de las actividades más. Perdemos la pasión cuando nuestra necesidad de aprobación de la gente es mayor. Porque cuando uno está apasionado por el Señor y sus cosas, muchas veces la gente te va a decir, pero ¿por qué guau tanto? ¿Le vas a adorar? Vos sos pailla ahora, por eso publicás un versículo. O vos, ¿qué es lo que vas a ser monje? ¿O qué es tu plan de vida? Por eso. Y uno muchas veces al estar apasionado por el Señor, hace que otra gente se enoje, que otra gente te empiece a mirar de otra manera y bueno, preferimos la aprobación de la gente antes que la de Dios y empezamos a perder pasión por Él. Ocurre también la pérdida de pasión por la apatía. Empieza a venir un desgano, empieza a venir ahí de repente el deseo de bueno, no, ya no, porque es una cosa más. Antes había una actividad y yo era el más emocionado en ir a esa actividad o en participar de esa actividad. Ahora se anuncian las actividades y bueno, uno dice y ojalá que alguien haga algo. Uno piensa, ¿quién será que va a hacer?
Y ya no es como antes cuando uno decía, yo ahí me meto, yo me voy a ese encuentro, yo me voy a inscribir, a estudiar la palabra, yo voy a servir en ese ministerio, voy a hacer, y uno se vuelve una persona apática. No tiene ni frío ni calor. Las personas también pueden hacer que podamos perder la pasión. A nosotros se nos pega lo que tiene la gente que está cerca nuestro. Y si la gente que está cerca nuestro no tiene pasión por Dios, vamos a perder esa pasión. Si la gente que está cerca nuestro no tiene pasión en el lugar donde está trabajando con los objetivos, desafíos que está, eso vamos a perder. Por eso quiero mirar contigo en la palabra de Dios la historia de los mismísimos discípulos de Jesús. Una historia que es conocida, pero no sé si miraste desde esta perspectiva. En algún momento de la vida, discípulos de Jesús que habían perdido la pasión. Dice la Biblia, Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante, dice la palabra, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. 2 de ellos, dice, iban el mismo día. El mismo día. ¿El mismo día de qué? ¿Sabes de qué? El mismo día que Jesús había resucitado. 2 de ellos iban el mismo día que Jesús había resucitado a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, más o menos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban ¿de qué manera? Velados, para que no le conociesen. El mismo día que Jesús había resucitado, sus discípulos estaban caminando, y por lo que vos y yo vamos a leer en estos versículos y en los siguientes, habían perdido su pasión ese mismo día. Habían pasado solamente 3 días de su muerte y ellos habían perdido su pasión. Se había apagado algo en ellos, y en su forma de actuar, en su forma de hablar, vos y yo nos vamos a dar cuenta que eso había ocurrido. En la vida nada grande ocurre sin que haya verdadera pasión. Nada grande se hizo sin que haya pasión. Y ¿sabes qué? Los discípulos de Jesús habían sido entrenados por 3 años por Jesús mismo. Habían sido entrenados por Él, habían sido formados por Él para cosas grandes. ¿Pero qué había ocurrido? Se apagó la pasión. Y sin esa pasión no iban a poder hacer esas cosas. Tengo que preguntarte algo. ¿Vos crees que se puede trabajar sin pasión, sí o no? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se puede servirle a Dios sin pasión? Sí se puede. Lastimosamente sí se puede. Uno puede estar sirviendo en ministerio sin pasión. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 13 que uno puede tener todo el conocimiento, uno puede tener todo lo que quiera tener, pero si no tiene amor, otra versión dice, si no tiene pasión, ni nosotros mismos nos sentimos bien cuando hacemos algo sin pasión. Pero lo triste, ¿sabes qué, mi amigo, amiga? Que cuando perdemos la pasión, cuando alguien pierde la pasión, se pierden cosas. Hay cosas que se pierden cuando la pasión deja de estar. Número 1, cuando vos y yo perdemos la pasión por el Señor, ¿sabes qué ocurre? Lo que leíamos en el versículo 16. No le reconocemos. No le reconozco al Señor cuando yo pierdo la pasión. La Biblia dice ahí, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Si hay algo que el enemigo quiere robarnos es el entusiasmo. Yo no sé si vos sabías o no, pero la palabra original de entusiasmo es enteos, que significa en Dios. Y si el enemigo consigue robarte el entusiasmo, él se queda feliz porque te para, te detiene, te anula, te quedas estancado. Imagínate que los propios y los mismísimos discípulos de Jesús, dice la Biblia, 3 días después, el mismo día que Él había resucitado, iban caminando, no estaban bien. Pero ¿qué ocurre? No le reconocieron. ¿Cómo es posible?
Si vos durante 3 años estás de cerca con alguien medio imposible, es que vos cuando te aparezca en un lugar no le reconozcas. Se pudo haber cambiado el peinado, se pudo haber, no sé, agrandado la oreja, achicado la nariz, estirado el ojo, no sé, algo, pero igual. Todos los cambios igual le vas a reconocer. No le reconocían, no le reconocieron. Tenían una venda en sus ojos. Pero cuando vos y yo caminamos sin pasión, empezamos a caminar sin visión. Mucha gente antes soñaba, antes se emocionaba, antes se proyectaba cosas grandes. Pero cuando deja de verle al Señor, cuando deja de sentirle al Señor, es cuestión de tiempo perder la visión, de proyectarte a cosas grandes, de ir hacia algo adelante. Hay gente que hoy no está pudiendo verle a Jesús en su vida. Hay gente que hace tiempo no le siente al Señor. Y por eso todo lo que viene de parte de Él es como que no cobra sentido, no tiene razón de ser para uno, porque uno no le siente, uno no le ve. Pero ¿sabes qué? Aunque vos y yo tal vez no le podamos ver, no le podamos sentir, eso no quita que Jesús está ahí a nuestro lado. Hay momentos en la vida donde puede ocurrirnos que no le sintamos, no le veamos. Y qué triste que hay cosas que vos y yo podamos estar haciendo tal vez solamente por costumbre, por rutina, pero ya no por pasión. Por ejemplo, venir a la casa del Señor sin pasión. No venimos con propósito, no venimos con el deseo de llenarnos para transmitir lo que había. Lo hacemos porque hicimos y hacemos en piloto automático. La buena noticia, decirle al que está a tu lado, si recuperas tu pasión, recuperas tu visión. Por eso es tan importante, ¿sabes qué? Estar apasionados por el Señor no es una opción, es una necesidad. Necesitamos estar apasionados por el Señor porque ahí tenemos visión a todo lo que Él nos llama, a todo lo que Él nos proyecta. En segundo lugar, cuando pierdo la pasión por el Señor, ¿sabes qué pasa? Estoy triste. El versículo 17 de Lucas 24 dice, Jesús le había preguntado qué había reconocido, sus ojos estaban velados, dice, para que no le conozcan. Y el 17 dice, y les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Se reconocía en el rostro, en la manera de hablar de ellos, que estaban tristes. Porque cuando uno pierde la pasión, automáticamente uno entra en frustración, uno entra en desánimo. Uno se pone triste. El desánimo básicamente es la falta de ganas. Uno no tiene ganas, literalmente no tiene ganas para seguir, no encuentra el motivo de por qué seguir. Son esos momentos donde nos paramos y decimos, bueno, pero siento que no vale la pena. Y hablas ahí con tu pareja o hablas ahí con la gente cercana que tenés y te dicen, pero ¿por qué lo que estás de esa manera? Y no sé, siento que no vale la pena. O le decís, ¿será que vale la pena tanto esfuerzo? ¿Será que valió la pena lo que hice hasta ahora? ¿Para qué seguir? Uno cuando perdió la visión ya no encuentra motivos para seguir. Y cuando no encuentra motivos para seguir, uno entra en tristeza. Y cuando esa tristeza van pasando los días y uno sigue en ese estado, se va agrandando y cada vez se pone peor. Y cuando yo pierdo la pasión por el Señor y me entristezco, todo lo que hago para Él es con el mayor desgano. Literalmente voy arrastrado. Cuando uno pierde la pasión, también pierde la fe. Y cuando pierde la fe, llega automáticamente a la frustración, porque ¿de qué sirve decir que le seguimos a Dios, le buscamos a Dios, si no tenemos fe de que vamos a tener respuesta a nuestras oraciones? De que vale la pena guardarnos de ciertas cosas, porque la promesa de Dios es que entonces viene bendición.
Nosotros caminamos en fe, ¿por qué? Porque hay promesas, porque hay algo y uno se apasiona por esas promesas. Hay gente que cuando decimos este es el año de nuevos comienzos, dice amén, aleluya, y de verdad cree y empieza a caminar, está apasionado por eso. Hay otra gente que dice, mopio, ¿qué va a haber nuevos comienzos? No, ¿de dónde? Y uno se da cuenta dónde hay pasión, dónde no hay pasión. Vos y yo no vamos a encontrar a una persona que esté apasionada y triste a la vez, porque es contradictorio. El que está apasionado siempre está ocupado, siempre está entusiasmado, siempre está con ganas, siempre está con la expectativa de que en cualquier momento algo va a ocurrir. El que no tiene pasión está triste porque no sabe qué hacer, no sabe hacia dónde ir. Y en lo espiritual la falta de pasión llega al punto de apagar la unción. Porque la oración se volvió una rutina religiosa si es que la hay. Cuando hay pasión, ¿sabes qué pasa? Liderar para vos es un privilegio, no una carga. Cuando hay pasión, servir en un ministerio es el honor más grande que pueda haber, no es una molestia. Qué importante que nosotros nos pongamos a analizar, Señor, ¿será que perdí la pasión o la estoy teniendo? En tercer lugar, cuando yo pierdo la pasión por Dios, ¿sabes qué ocurre? Pues yo empezamos a vivir del pasado. El Señor Jesús le preguntaba qué pasaba, por qué estaban tristes. Versículos 19 y 20, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, pasaron cosas, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. O sea, ellos le hablaban de Jesús, otra vez no le reconocían. ¿Qué fue? Hablaba de tiempo pasado. ¿Qué fue? Varón profeta. Fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Ellos empezaron y perdieron la pasión. ¿Por qué? Porque estaban viviendo del pasado. El Señor les había anunciado a ellos que Él iba a morir, pero también les dijo que iba a resucitar. O sea, eso no era algo nuevo para ellos. Pero tal vez no se esperaron el momento. 3 días habían pasado y ellos ya habían perdido la pasión. Por eso cuando uno empieza a vivir del pasado, cuando uno perdió la pasión, empieza a quedarse estancado ahí. Una persona sin pasión es una persona que solo habla de lo lindo del pasado. Y se quedó ahí. Ya no hay nada para el futuro. Por eso no puede creer en nuevos comienzos. Por eso no puede creer de que Dios algo pueda hacer por delante. Porque antes, y todo lo que te habla es de antes. Antes yo era feliz en mi matrimonio, antes cómo conseguía los recursos, antes pasaba esto, antes sentía, antes. Si estamos atrancados en el antes, tenemos un gran problema de que no estamos reconociendo las promesas de Dios, de que no estamos reconociendo las verdades de Dios. Porque Él había prometido que Él iba a estar siempre con nosotros. Él había dicho que Él era el mismo de ayer, hoy, y va a seguir siendo el mismo mañana. Y mi querido amigo, mi querida amiga, en el pasado no hay futuro. Y si vos y yo nos quedamos trancados, atascados ahí en el pasado, con nuestras emociones, con el deseo, el sentimiento de que eso era mejor, tarde o temprano vamos a ir hacia atrás en vez de seguir hacia adelante. Por eso necesitas dar un nuevo comienzo a tu vida. Y necesitas recuperar la pasión de Dios. Si vos sos capaz de creer en Dios, yo te animo a que extiendas tu mano. Quiero proclamar que viene el mejor futuro para tu vida de parte del Señor. Que tus mejores y mayores victorias están por delante. Que tus mejores triunfos todavía no viviste y este año vas a vivirlos de la mano de Dios.
Si vos y yo vivimos atascados en el pasado, estamos rechazando la promesa de Dios para nuestro futuro. Si vos creés la promesa de Dios para tu futuro, entonces vos no podés quedarte ahí viviendo trancado en el pasado. Estos discípulos de Jesús hablaban. Ellos, los propios discípulos de Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Que por más títulos que vos y yo podamos tener dentro de la iglesia, no estamos exentos a que podamos perder la pasión por el Señor. Los propios discípulos de Jesús hablaban de Jesús como alguien que pasó. Hay gente que habla de Dios, pero no siente a Dios. Le dice a otro, tenés que actuar en fe, pero cuando le toca a él o ella, no sabe cómo hacer. Le da otros consejos, pero cuando tiene que aplicarlos en su vida, está tambaleando y no encuentra la manera de cómo hacer. Por eso hay muchos cristianos de gelatina que se mueven, tiemblan todo el tiempo de miedo en vez de estar plantados en la roca firme. En vez de estar seguros en las promesas de Dios, sabiendo que en el mundo hay tribulación, hay problemas, hay dificultades, pero estamos confiando en el Señor, sabiendo que si hay algún problema es porque viene algo mejor. Y cuarto y último, cuando vos y yo perdemos la pasión por Dios. Una de las cosas que pasan, ¿sabes cuál es la que pasó acá? Versículo 21, los discípulos habían perdido la esperanza. Cuando perdemos la pasión, cuarto, perdemos la esperanza. Dice el versículo 21, pero nosotros, fíjense lo que decían los discípulos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Los propios discípulos de Jesús. Los propios discípulos de Jesús se quedaron trancados, atascados. Ellos mismos dijeron, hoy ya es el tercer día. O sea, ¿qué nos dice esto? Que no toma mucho tiempo que se vaya la pasión. Por eso el enemigo sabe que un día tenerte sin oración es un día de victoria para él. Imagínate lo que ocurre si una semana no entramos en oración. Es muy fácil perder la pasión por el Señor, es muy fácil desenfocarnos, es muy fácil desnortearnos de lo que Él tiene para nuestra vida. El corazón de sus discípulos se llenó de dudas, se llenó de temores. No hace falta que nadie levante la mano, pero ¿cuántos están viviendo quizás días de angustia? Tal vez no saben qué respuesta van a dar mañana. Ante un problema, ante una situación. Por eso es tan importante que vos y yo podamos estar apasionados por Dios. Para que podamos estar llenos de fe, para que podamos estar llenos de esa presencia de Dios, agarrados de esas promesas que estén vivas en nuestra vida, en nuestro interior. Porque si no, muchas veces uno dice, ya no vale la pena pelear, ya no vale la pena insistir, ya no vale la pena perseverar, seguir, insistir con esto. La buena noticia, ¿sabes cuál es? Que aunque esos discípulos no discernían, no pillaban que Jesús era el que estaba ahí. Es como que el Señor Jesús se las hizo re fácil ya a ellos. Se presentó directamente. La buena noticia para vos y para mí es que hoy el Señor llega a nuestro encuentro y Él quiere que vos y yo podamos recuperar nuestra pasión por Él. Cuando Él se presentó a sus discípulos y les dijo quién Él era, dice la Biblia, versículos 31 y 32, Lucas 24, versículos 31 y 32. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron.
Pues dice, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, fíjate lo que se decían. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué volvió a la vida de ellos? A la vida de ellos volvió la pasión. Y cuando vos y yo recuperamos la pasión, recuperamos la visión, recuperamos la alegría, recuperamos el propósito, recuperamos la esperanza. Por eso la pasión por el Señor no es una opción, es una necesidad que tenemos. Si queremos nuevos comienzos que vengan de parte de Dios, si queremos todo lo bueno que viene de parte de Dios, tenemos que estar apasionados por Él, porque esa pasión va a hacer que en los momentos difíciles igual sigamos creyendo. Va a hacer que en el momento de gloria, en el momento de consagración tuya, no te llenes de orgullo, de autosuficiencia y te hagas aparte, sino que te mantengas ahí. Le fueron abiertos los ojos. En mi oración, que hoy el Señor abra tus ojos para que puedas ver que Él está ahí a tu lado en medio de tu problema, en medio de esa adversidad, en medio de ese dolor, en medio de esa cuenta que no sabes tal vez cómo cubrir, en medio de ese problema que no encontrás la respuesta de cómo vas a solucionar. Él está a tu lado, aunque tuviste un diagnóstico de salud negativo. Y tus ojos tienen que ser abiertos. Es mi oración que no solo tus ojos sean abiertos, como dice acá, sino que también tu corazón vuelva a arder por el Señor. Vuelva a haber pasión, vuelva a haber ese fuego acá en tu interior que empiece a consumir todo lo que no viene de Él. Que dé sentido a tus oraciones, que te haga sentir las canciones cuando empieces a cantar al Señor. Que vuelva a arder acá adentro cuando las promesas de Dios lees, cuando las promesas de Dios son dadas para tu vida, creyendo que son para vos en Él, sí, amén. Ellos cuando volvieron a reconocer a Jesús, todo cambió. Pues yo necesitamos vencer el acostumbramiento a la miseria, a la ruina, a los malos pronósticos, al aislamiento, a la soledad. Y para eso nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos. Para eso nuestro corazón tiene que latir al ritmo de Dios y no de lo que diga la gente. Nunca en la vida vamos a tener más éxito que cuando tengamos la actitud de ir a Dios en oración. El peor error que alguien puede cometer es subestimar el poder que tiene la oración. Esposa, esposo, no subestimes el poder que tiene tu oración. Papá, mamá, no subestimes el poder que tiene tu oración. Empresario, comerciante, amigo que estás con sueños, con proyectos. No subestimes el poder que tiene la oración cuando vos empezás y antes de una reunión o antes de tu jornada, antes de la propuesta que vas a dar, antes de lo que vayas a hacer, te pongas a orar. Y entregar y consagrar al Señor. Cosas increíbles empiezan a ocurrir. Pues yo necesitamos encomendarnos por completo al Señor y verdaderamente recuperar la pasión. Cuando recuperamos la pasión, le vamos a pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados. Porque ¿sabes qué? Pecados que no son confesados en una generación se agrandan en la siguiente. Hay gente que dice, no, tranquilo, el tiempo cura todas las heridas. El tiempo no cura nada realmente. Lo que va a curar es lo que haces con el tiempo. Lo que vos hagas con el tiempo, eso va a determinar si curás, sanás o si seguís ahí en la herida. Porque hay gente que perdió la pasión y sigue hablando hace 10 años de lo que ocurrió hace tiempo atrás. Y no sale de eso. Se estancó ahí. Por eso Dios tiene que tratar con nosotros desde nuestras raíces. Y vos y yo en el nombre de Jesús podemos establecer nuevos comienzos.
A pesar de las más constantes y difíciles adversidades que podemos estar teniendo en cualquier área.